mayordomos que administraban propiedades de los amos, hasta que tuvieran la edad suficiente los niños para hacerlos, ahora sí, traspasarlas, y que el niño ya pudiera empezar a disfrutar de todas esas riquezas que tenía. Pero mientras el niño, mientras que el hijo seguía todavía en una posición de niño, no podía disfrutar nada de esto. Entonces Pablo está usando esta figura del niño y del esclavo para hacerles saber a los hermanos de Galacia que mientras que se estén comportando de esa manera, pensando que por lo que hacen van a poder ser salvos, están perdiendo la oportunidad de disfrutar de tantas de las riquezas que Dios tiene para aquellas personas que logran entender que solamente a través de Cristo Jesús podemos acceder a todas las bendiciones. Entonces dice el versículo 1 nuevamente: por tanto digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. O sea, se está perdiendo muchas bendiciones. Si mientras que se siga comportando el heredero como un niño, y niño, hermano, apunta hacia aquellas personas que seguían tratando de simular que guardaban la ley, porque realmente, eso es una de las cosas que vamos a ver más abajo, humanamente hablando, no había nadie, ni hay nadie que pueda ser guardador de la ley en plenitud como Dios le enseña. Y si una persona se atreve a querer vivir a través de la observancia de la ley, la misma palabra de Dios, hemos podido venir viendo cómo la ley de alguna forma producía muerte en la persona que intentaba guardarla, porque con un mandamiento pequeño que esas personas transgredieran, inmediatamente se hacían responsables de toda la ley. Así que por más que ellos quisieran, no había manera de que ellos pudieran guardar la ley. Por eso es importante que ellos necesitaban entender que la ley es importante, es santa, nos enseña cómo debemos de vivir. Ese es el directivo que tenemos para saber qué no hacer, qué hacer, pero no provoca en nosotros la salvación, que ese es el problema que está surgiendo en las iglesias de Galacia. Entonces, por tanto, si entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Versículo 3, aquí vemos la similitud que Pablo usa. Esto se conoce como un símil, cuando dice el versículo 3, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Entonces, cuando Pablo les habla aquí, así también nosotros, o sea, poniendo este ejemplo, de alguna manera como Cristo a veces usaba parábolas para que la gente pudiera entender con más facilidad, con más claridad, usaba las parábolas para que el oyente más sencillo pudiera comprender lo que se le estaba transmitiendo. Entonces aquí Pablo usa un niño, usa un esclavo, dice, mira, nosotros estamos igual, así también nosotros. Dice, cuando éramos niños, o sea, él ya está apuntando a que éramos niños en el sentido de que ya dejamos de hacer eso, pudimos entender que la salvación solamente se obtiene por medio de nuestra fe puesta en Cristo Jesús y no es por lo que hacemos nosotros. Dice él, estábamos en la esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Y aquí vemos cómo esta esclavitud que se vivía antes de alcanzar la mayoría de edad, porque el niño era muy parecido al esclavo, aunque no era esclavo, pero el niño dejaba hasta cierto punto ese ayo, ese cuidador, hasta que llegaba la etapa de ser adulto. Entonces dice Pablo aquí en el versículo 3, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Qué rudimentos se refiere? Miren, vamos a ver un poquito en el libro de Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 2 versículo 8. Aquí encontramos algunos de los rudimentos del mundo, porque aquí entran diferentes cosas como filosofías, incluso religiones, porque se consideraba que el judaísmo, hermanos, llegó a un punto de convertirse en una religión porque ya nada más eran prácticas de ciertas cosas, pero que realmente no llegaba a tener esa relación con Dios como deberían tenerla, y también ciertas religiones que nosotros conocemos desde el mundo. Capítulo 2 de Colosenses, versículo 8. Dice este pasaje: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces aquí vemos, entran filosofías. Esto tiene que ver a veces con ideas o posturas que se proponen en medio del mundo,
que le hace creer a la gente que de cierta forma puedes alcanzar cierta divinidad. Y ahí entran filosofías orientales. Ustedes saben que hoy en día hay mucha filosofía oriental en medio aún del cristianismo, como lo que es la meditación, lo que es prácticas a veces de ciertos deportes que incluso se están llevando a cabo para meditar, para tranquilizar el alma, cosas de ese tipo que si no tenemos cuidado y pensamos que a través de ese tipo de filosofías vamos a alcanzar cierto grado de o nivel espiritual, es todo lo contrario. Estamos cometiendo errores, las cuales no nos van a ayudar para poder tener esa conexión. Y en el caso de Pablo dice, miren que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Estas son ideas vacías que no tienen ningún sentido, que parece que son verdad, pero que realmente no tienen nada de verdad. Y luego dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos. Ustedes saben que nosotros los hispanos estamos llenos de tantas tradiciones que a veces se nos enseña pensando que haciendo esto o aquello vamos a poder agradar a Dios. Y la iglesia, hermanos, aún la iglesia cristiana está llena de tantas tradiciones que le hace creer a la persona que si hace ciertas cosas, se viste de cierta manera, habla de cierta forma, entonces como una tradición, que no lo ven como una tradición, sino lo ven como una forma de expresión de santidad, creen que están agradando a Dios. Pero eso muestra realmente la falta de madurez que existe a veces dentro del mismo pueblo cristiano, porque hay prácticas que se siguen todavía llevando a cabo fuera de lo que Dios quiere que nosotros comprendamos en relación a lo que es la salvación de nuestras almas. Regresamos nuevamente, por favor, a Gálatas. Dice entonces el versículo 3, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Y ahora ya nosotros ya no estamos bajo esclavitud, bajo los rudimentos del mundo, ahora nos movemos según lo que Cristo Jesús nos va a enseñar. Versículo 4 dice lo siguiente, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Entonces, vino el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo, hermanos. Todos sabemos, esta parte es muy importante porque esta es una de los pasajes que nos deja ver la divinidad de nuestro Señor Jesucristo antes, hermano, incluso de la existencia, porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo para nosotros es Dios. Entonces, estando ya dentro del plan de Dios, llegando a punto de cumplirse el tiempo que Dios había determinado que su Hijo iba a venir aquí a la tierra, llega el cumplimiento del tiempo y entonces Dios envía a su Hijo. Y todos sabemos cómo fue enviado a su Hijo, hermanos. Entonces sabemos que para ese entonces estaba la profecía de que el Hijo de Dios iba a nacer a través de una mujer virgen. Vamos a ver algunos pasajes. Miren, vamos a ver Juan capítulo 5 versículo 30, para que nos demos cuenta cómo el Padre tuvo mucho que ver para que ya llegara el momento del cumplimiento de esta promesa en la cual el Hijo de Dios iba a llegar para empezar a derramar las bendiciones ahora, de que es la bendición que hemos venido viendo, lo vimos las semanas pasadas, desde el capítulo 3 en adelante, acerca de Abraham, cómo esa promesa de Abraham viene precisamente cuando viene el cumplimiento del tiempo de Dios para enviar a su Hijo. Aquí va a comenzar a expandirse la bendición de Abraham a través de su simiente, que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el capítulo 5 de San Juan, versículo 30, vamos a ver aquí cómo Dios envió a su Hijo, como un padre que determina, el padre fue el que determinó cuándo iba a ser la fecha que se iba ya a llevar a cabo ese momento, que es prácticamente lo que estamos viendo, para que ya no tuviéramos necesidad de tutores ni de cuidadores, porque antes la ley pues jugaba ese papel o fungía ese papel en la vida de los seres humanos, que era el que estaba detrás de ellos como un ayo, como un látigo, haz esto, haz aquello. Pero ya llegando el cumplimiento, vamos a ver que ahora Cristo Jesús, hermano, vive en nuestros corazones, y como Él vive en nuestros corazones, ya sabemos, podemos darnos cuenta de alguna forma por medio de la ayuda de nuestro Dios a través de su Santo Espíritu, que está bien y que está mal para poder seguir guiando nuestras vidas. Entonces Juan 5:30, ¿qué dice, hermanos? Jesucristo decía esto: no puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, y luego que es la del Padre, porque el Padre fue el que lo envió. Capítulo 5, versículo 36 de ahí mismo, dice:
Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio que el Padre me ha enviado. En el versículo 37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Versículo 39 del capítulo 6, hermanos. Vayan, denle un poquito vuelta a su página. Capítulo 6, versículo 39. Dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces nos damos cuenta aquí, hermano, que vino el cumplimiento del tiempo, ¿sí? Las condiciones estaban en su momento preciso para que llegara nuestro Señor Jesucristo. Y aquí es donde Pablo va a comenzar ya a meter el cumplimiento de esta promesa para que los hermanos de la iglesia de Galacia y todos los que estaban ahí alrededor se dieran cuenta de que ya no necesitaban ahora de un cuidador o de un curadero, sino que había ya quien había llegado a la tierra para poder tomar ahora esa función, y que ellos a través ya de nuestro Señor Jesucristo podían comenzar a caminar en la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4 entonces dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿cuál es el cumplimiento de ese tiempo? Del nacimiento de Cristo. Dios envió a su Hijo, y lo dice, nacido de mujer, porque esta parte es importante, hermano. Esto nos permite ver por qué fue necesario que nuestro Señor Jesucristo es 100% Dios, pero también es 100% hombre. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento de Él fue milagroso. Conocemos la manera en cómo el ángel llegó con María, le avisó de que iba a quedar ella encinta, no conociendo hombre, porque María estaba desposada con José, pero todavía no tenía contacto íntimo con él, y entonces ella queda embarazada, obra del Espíritu Santo. Entonces ahí nos damos cuenta de que prácticamente quien puso la semilla dentro de María, haciendo, algunas personas han propuesto, hermanos, que el nacimiento en el vientre de María tuvo una participación ella, porque sabemos que, bueno, eso lo sabemos ya científicamente, el hombre pone el espermatozoide, la mujer pone el óvulo, cada uno contiene 13 cromosomas, formando 26 en total. Y aquí se dice que algunas personas han propuesto esto, pero esto es imposible, esto no es así, de que el Espíritu Santo trajo el esperma, lo puso conjuntamente con un óvulo de María, y entonces fecundó la criatura que fue nuestro Señor Jesucristo, para que pudiera venir ese nacimiento. Pero en el caso de lo que nosotros debemos de entender, hermano, que Jesucristo nació totalmente de manera milagrosa. No hubo necesidad de la participación del óvulo de María, ni del espermatozoide de un hombre, para que nuestro Señor Jesucristo pudiera nacer en una condición de perfección y que fuera imposible de que Él pecara, pero tuvo que ser totalmente humano. En el caso de que se pudiera tomar, porque a mí me ha tocado escuchar de algunas personas que dicen que el hombre es el portador del pecado, porque la Biblia dice, por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, y así el pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos, y de alguna forma aísla a la mujer, entonces le hacen creer que el esperma es donde se porta el pecado, y por esa razón es que Dios no utilizó el esperma de un hombre para poder traer a su hijo aquí a la tierra, y lo tuvo que hacer a través nada más del óvulo de la mujer. Pero si eso fuera así, entendemos por medio de la palabra de Dios que el pecado pasó a todos los hombres, y cuando la Biblia dice que pasó a todos los hombres, incluye hombres y mujeres. O sea, las mujeres no están exentas, incluso tienen necesidad de salvación. Eso es precisamente una de las cosas que se ha propuesto en el caso de María Inmaculada, de que nació sin pecado y se fue sin pecado. Por eso es que le han dado la divinidad casi a la par de nuestro Dios, porque según ellos ella no necesitó de salvación, cosa contraria a lo que la misma palabra de Dios enseña. Entonces, tanto hombres como mujeres venimos con el mal del pecado. El pecado pasó a toda la humanidad, entonces somos portadores del pecado por la razón de lo que hizo Adán y lo que hizo Eva. Entonces, nació de mujer, pero la manera en cómo nació fue totalmente milagrosa. No pudo haber participación en relación a lo que es ni el óvulo ni el espermatozoide del hombre ni de la mujer, en este caso, porque si hubiera habido participación, entonces ahí hubiera habido contaminación de pecado. Entonces fue totalmente un milagro de parte de Dios,
¿Cómo podemos nosotros entonces llegar a una conclusión en cuanto a este nacimiento? Porque la Biblia nos dice que Jesucristo nació en el tiempo de Dios, Dios lo envió. Entonces esto nos deja ver cómo Jesucristo vino aquí a la tierra. Acuérdense que dice la Biblia en el libro de Filipenses. Miren, vengan tanto a Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Este detalle es muy importante, hermanos, que lo entendamos. Esto lo aprendimos cuando estudiamos acerca de la doctrina de Cristo. Aprendimos cómo se llevó a cabo el nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo, hermanos, es totalmente milagroso. Quien hizo la obra de ese milagro fue directamente el Espíritu Santo. Amén. Pero era necesario que se encarnara en un cuerpo de hombre para poder llevar a cabo la obra que hizo de redención, que ahorita vamos a ver más abajo. Capítulo 2, versículo 5. Capítulo 2, versículo 5 de Filipenses. ¿Ya están ahí? Ok, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir? El cual, siendo en forma de Dios, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, Dios mismo se humilló, vino aquí a la tierra, tomó un cuerpo de un hombre, y en esa, todavía no obstante que se humilló para poder presentarse a la humanidad a través de un cuerpo de hombre, todavía tomó, ¿sí? Tomó todavía la decisión de convertirse en un esclavo del nivel más bajo en cuanto a grado de esclavitud que existía en aquel tiempo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es 100% Dios, porque fue enviado, vino del cielo, y entonces entra prácticamente en el cuerpo de María para poder nacer, y una vez que nace, por eso dice este pasaje, nacido de mujer. Entonces, miren, les voy a dar este pasaje de Lucas para que lo tengan, hermanos y hermanas, hablando de María, para que se den cuenta cómo María tuvo necesidad de un Salvador. Es capítulo 1, versículo 46. Capítulo 1, versículo 46. Yo sé que hay hermanos que tienen poquito tiempo, que apenas están integrándose a la iglesia, y posiblemente esas son cosas que a veces crean dudas o crean como preguntas en nuestro ser de que será cierto o no. Este pasaje nos deja ver cómo María también era pecadora, igual que todas las mujeres, igual que todos los hombres, hermanos, porque no hay ningún ser humano que haya pasado por esta tierra, después ya de la caída de Adán y de Eva, que haya pasado por esta tierra, que desgraciadamente no haya sido afectado por el pecado. Todos hemos sido afectados por el pecado, incluyendo también a María y cualquier de los que se conocen como santos en la Iglesia Católica. Estas palabras las dijo María, fíjense bien, capítulo 1, versículo 46. Entonces María dijo, ¿qué dijo, hermanas? Engrandece mi alma, ¿a quién? Al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, ¿quién? A ver, todas juntas, ¿en Dios quién? Mi Salvador. Entonces también ella necesitó de Salvador. ¿Por qué necesita alguien de Salvador? Porque somos pecadores, amén. Entonces esto nos deja ver este pasaje, y fíjate el versículo 48, es que María realmente era una mujer muy humilde. Dice, ¿por qué ha mirado la bajeza de su sierva? Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventuradas todas las generaciones. Entonces esto nos permite ver, en cuanto a lo que vamos viendo de María, que fue la mujer por la que nació, según nos permite ver la palabra de Dios, profetizado desde el tiempo de Isaías, profetizado desde Génesis. Acuérdense que está la promesa aquella, o más bien la profecía que se dio después de que la serpiente hizo pecar a Adán y Eva, como hubo una promesa en la cual dice que Satanás iba a herir en el calcañar, pero la simiente de la mujer, que es Jesucristo, iba a pisar a la serpiente en la cabeza. Entonces, este pasaje nos permite ver esto. Capítulo 4, nuevamente regresamos a Gálatas, hermanos. Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, entonces Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Estas cosas son importantes, hermanos, porque en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, como todos los hombres, desde Abraham hacia atrás, hermanos, no había ley.
pero ya desde el tiempo de Moisés en adelante ya empezó a operar la ley. Entonces la ley no opera desde antes de Abraham, sino empieza a operar desde el tiempo de Moisés en adelante. Entonces cuando Cristo vino a la tierra, Él vino bajo la ley como todos los hombres. Así que Jesucristo también tuvo la obligación de obedecer la ley, pero nada más que a diferencia de todos los hombres que han pasado por la tierra, nuestro Señor Jesucristo, su obediencia fue perfecta. Él no cometió ningún pecado. Miren, vamos a ver algunos pasajes en el libro de San Juan, capítulo 8. San Juan, capítulo 8. Entonces, esto nos permite ver las diferencias que hay entre nuestro Señor Jesucristo y los seres humanos, como tú y como yo. Entonces, llegó bajo la ley. Cristo es el único que ha venido a cumplir la ley, tal y como está escrita. Es para que vean, Cristo sí tuvo una naturaleza inmaculada, o sea, perfecta, libre de pecado. Por eso es que Él sí pudo hacer el sacrificio para salvar a los pecadores como tú y como yo, porque Él cumplió la justicia que Dios mismo había establecido, que Él mismo había establecido. Por eso dice la palabra de Dios que se humilló a sí mismo y se hizo obediente. Él mismo se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Juan 8:46, ¿qué nos dice, hermanos? Aquí Jesús está altercando con un grupo de fariseos y escribas y les dice: ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? ¿Sabes por qué, hermano? Porque no le encontraban ningún tache, no le encontraban ninguna falla. Tú sabes que los fariseos y los escribas lo perseguían para ver dónde fallaba, para ver dónde cometía un error, para ver dónde lo hacían caer, porque incluso luego venían de maliciosos y les hacían preguntas, pero era con toda la intención de que cometiera algún error, para poderlo acusar, para poder decir que había fallado. Entonces aquí Jesús, con toda la autoridad que tenía moral y espiritual, dice: ¿quién de ustedes me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Miren 2 Corintios capítulo 5 versículo 21. Entonces Cristo nació bajo la ley, así que fue necesario que nuestro Señor Jesucristo cumpliera la ley. Y ahí es donde a veces hay un grupo de cristianos, hermanos, totalmente confundidos, que se creen ahora hebreos y no saben. Algunos, yo creo que sería más importante aprender el inglés, quieren aprender el hebreo, a veces sin saberlo mencionar, y lo digo con todo respeto, no tiene nada de malo aprender diferentes idiomas, pero ya se sienten judíos, si se sienten del pueblo de Israel y creen que son cumplidores. Lo peor de todo es que creen que son cumplidores de la ley, cuando realmente no hay nadie que pueda llegar a cubrir la ley. Por supuesto que la tenemos que observar, tenemos que ver qué es lo que Dios dice. De hecho, la razón por la cual hoy podemos guardar los mandamientos de Dios es porque le amamos a Dios, pero eso no significa que no transgredemos mandamientos, porque hay cosas que a veces transgredemos mandamientos. Incluso la misma palabra de Dios muestra que había sacrificios por pecados de ignorancia, por pecados que a veces el mismo pueblo llegaba a cometer y ni cuenta se daban, y por esos pecados tenían que ir y ofrecer sacrificio por los pecados de ignorancia. O sea, son pecados de omisión, pecados que omitían y otros que los cometían directamente. Pero eso es parte de lo que nos deja ver la Escritura. A ver qué dice 2 Corintios 5:21, hermanos. ¿Qué dice? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. A ver, nuevamente, dice: al que no conoció pecado. ¿Qué dice? Por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció. ¿De quién está hablando? De nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 4 versículo 15. Hebreos 4:15. ¿Ya están ahí? Dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en según nuestra semejanza. Pero ¿qué dice ahí, hermanos? Pero sin pecado. Según nuestra semejanza, pero sin pecado. Otro pasaje más, 1 Pedro 2:22. ¿Qué nos dice, hermanos? 1 Pedro 2:22. ¿Ya están ahí? ¿Cómo dice? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¿Sí se dan cuenta? ¿De quién está hablando nuevamente? De nuestro Señor Jesucristo. 1 Juan 3:5. Dice: y sabéis que Él
y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Sí lo podemos observar, ¿verdad? Entonces Cristo Jesús nació bajo la ley, pero Él no cometió pecados, hermano. Él se mantuvo prácticamente bien. Ahora, ¿por qué era necesario que pasara eso? Para poder cumplir lo que dice el versículo 5. Vamos a ver el versículo 5 que dice de Gálatas, hermanos. Versículo 5 del capítulo 4 de Gálatas. ¿Ya están? ¿Ya están ahí? Dice lo siguiente: para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. ¿Para qué, hermanos? Para que redimiese. ¿Qué significa redimir? Miren, esta palabra es muy interesante, hermano, porque si Cristo no hubiera podido cumplir la ley, no hubiera podido redimir a nadie. ¿Qué significa redimir? Bueno, redimir, en la palabra que encontramos, es una palabra que el significado en el griego, hermanos, es hexagorazo. Y esta es una palabra que implica comprar, rescatar. Denota también sacar algo algo que se vendió, sacarlo del mercado, especialmente para comprar un esclavo y darle libertad, en este caso. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Nuestro Señor Jesucristo fue enviado aquí a la tierra, llegando en su tiempo, vino en su tiempo para acá a la tierra, nacido de mujer, bajo la ley, con una finalidad, de redimirnos a cada uno de nosotros, porque estábamos en esclavitud. Y el único que puede comprar esclavos, hermano, en este caso hablando de nosotros en la condición en la que nos encontrábamos antes, nada más es nuestro Señor Jesucristo. De ahí en adelante nadie más. Entonces nuestro Señor Jesucristo vino a redimirnos, vino a comprarnos, como quien dice, vino al mercado del mundo, entre los cuales estábamos tú y yo, siendo esclavos, y nos buscó donde quiera que tú y yo andábamos, de acuerdo a la vida que tú y yo teníamos, esclavizados, como dice Efesios. Miren, vamos a ver capítulo 2 de Efesios. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante. ¿Ya están ahí? Dice el versículo 1: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, ¿qué dice ahí? Vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué más dice? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, Cristo nos vino a redimir, hermanos, del mundo, de la esclavitud. De ahí nos vino a comprar. De ahí es donde nosotros fuimos extraídos. Si Cristo no hubiera cumplido la ley, o sea, viniendo el cumplimiento, cuando ya el Padre lo envió, entonces Cristo Jesús nos viene a redimir, porque a todos los que estábamos bajo la ley. Versículo 5. Leemos otra vez Gálatas capítulo 4, versículo 5. ¿Ya están? Dice lo siguiente: para que redimiese a los que estábamos bajo la ley, los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos, ¿qué dice? La adopción de hijos. La única manera, hermanos, para que tú y yo podamos ser hijos es que recibamos a Cristo Jesús, no que guardemos la ley, porque el único que nos puede dar vida es Cristo Jesús. Juan 1:12, vamos para allá, por favor. Juan 1:12. Juan 1:12. Entonces nos adopta y nos llama hijos. Amén. ¿Cómo podemos? Porque sí sabemos que el diablo tiene hijos, ¿no? Y también Dios tiene hijos, eso lo sabemos. Ok, 1:12. ¿Qué dice? Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne,
ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Entonces, vámonos al 4 nuevamente, hermanos. Gálatas capítulo 4, versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Versículo 6. Y por cuanto sois hijos, ¿qué dice ahí, hermanos? Aquí vamos a ver esta parte que es muy importante, que esto es lo que nos ayuda a sostenernos. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces, Dios, hermano, una vez que tú y yo le recibimos a Él, a nuestro Señor Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador, les decía la semana pasada, no sé, la otra ocasión les comentaba, ¿dónde es donde nuestro Señor Jesucristo llega a habitar en nosotros, hermano? ¿Dónde? En nuestro espíritu. Cuando tú y yo nacemos de nuevo, es ahí en nuestro espíritu, que de alguna forma da la idea del corazón, porque el corazón se refiere a la parte más íntima de nuestro ser. Entonces, Dios envía, ¿cuándo lo envía? Cuando tú y yo recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, en ese momento, hermano, cuando ya entendemos que solamente a través de Cristo Jesús podemos llegar a ser salvos, entonces Dios el Padre envía a Jesucristo a nuestro corazón. Y fíjate lo que comienza a pasar de ahí en adelante, hermanos. Ahora sí, versículo 6, y por cuanto sois hijos, Dios envía a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. ¿Saben que esa palabra, hermanos, Abba, Padre, es una palabra en la cual tú te puedes dirigir hacia Dios de una forma cariñosa? Y que nadie la puede hacer, solamente aquellos que son hijos de Dios. De hecho, es una palabra que viene copiada de la forma en cómo nuestro Señor Jesucristo se comunicaba con el Padre. Miren, vamos a ver en el libro de Mateo, Marcos, capítulo 14. Marcos, capítulo 14, versículo 36. Capítulo 14. Bueno, aquí vamos a leer del 35 en adelante, hermanos. Capítulo 14, versículo 35 en adelante. ¿Ya están? Ok. Dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora, y decía, Abba, Padre. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jesús al Padre? Papito, ¿sí? Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y vuelvo otra vez a orar, y ya conocemos la oración. ¿Por qué nosotros hoy podemos decir esta palabra con este cariño, hermano? Porque Cristo Jesús, ¿dónde está? Está en nuestro corazón. Está en nuestro corazón. Ahora sí podemos dirigirnos al Padre de la misma manera como nuestro Señor Jesucristo se dirigía a su Padre. Tú y yo nos podemos dirigir al Padre igual. Abba, Padre. Vámonos a Gálatas, casi vamos finalizando. Capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos de Dios, ya somos hijos de Dios, ¿verdad? Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Ahora, cuando habla esto, hermano, que ya no somos esclavos, sino hijos, no se refiere en una forma literal, quitando las responsabilidades que tenemos como servidores. Ustedes saben que el apóstol Pablo, por ejemplo, cuando escribía las cartas, decía Pablo, siervo de Jesucristo. O sea, ¿qué significa esto? Esclavo de Jesucristo. En ese sentido, seguimos siendo siervos de nuestro Señor Jesucristo. Pero en el sentido de la esclavitud, de que ya la ley no es la que nos está esclavizando, ni la que nos está cuidando, ni la que nos está dirigiendo, porque hoy ya el Espíritu de Dios está en nosotros. Y el Espíritu de Dios es el que nos está guiando. De la misma manera como el pueblo de Israel en el desierto, la nube que llevaban sobre de ellos venía guiándolos durante todo el desierto. La misma forma cuando Jesucristo subió al cielo, dice que Él envió al Consolador, al Espíritu Santo, para que nos guiara. Ahora tenemos el Espíritu Santo, hermanos, que nos está guiando. Él es el que nos va ayudando día con día. Y por cuanto tenemos el Espíritu Santo, ahora ya no somos esclavos, sino hijos. Y como somos hijos, también herederos de Dios por medio de